Hola amigos, sean muy bienvenidos a mi canal y hoy les traigo un video a propósito de las redes sociales y de las apps y de la globalización. Y es, ¿te enamoraste de una chica o un chico de India? Y pues no sabes si es muy bueno para ser cierto o si tiene futuro. Pues quédense para saber mi experiencia. Para las personas nuevas, mi nombre es Annie y yo soy de Ecuador. Mi esposo tiene raíces de India, aunque él no nació ni creció allá, pero su familia es de India. Así que bueno, ese es un tema aparte. Y pues me animé a hacer este video porque una amiga pues me estaba comentando que ella está saliendo con alguien de India y pues tiene muchas dudas y muchas cosas que le interesan saber. Y sé que como ella pues habrá otras personas que están en esta situación, así que vamos a ver unas recomendaciones. En mi experiencia, lo que primero les recomendaría es que pues se den un tiempo para conocer a la persona un poco más, porque aun si la conocieron en persona y se están viendo regularmente, o más aún si lo conocieron en internet y pues no se han conocido todavía, o si solo tienen una relación pues virtual o a distancia, hay que darse tiempo para conocer a la persona. Y lo primero que les recomendaría empezar es saber de qué parte de India es su novio o su novia, porque India es un país tan grande que tiene tantos habitantes que hay muchas diferentes culturas, religiones, idiomas, se ven diferentes, tienen comidas diferentes, así que es importante empezar a empaparse un poco más de esto si ustedes quieren tener una relación pues más seria con esta persona. Por ejemplo, para darles una breve referencia, si la persona es del norte de India, digamos de la región de Punjab, muy probablemente pues sea de la religión Sikh y hable Punjabi. Si es del centro de India, digamos de la región de Gujarat, hablará Gujarati y tal vez sea hindú o otra religión. Si es del sur de India, digamos del área de Chennai, por ejemplo, hablará el idioma tamil y probablemente sea hindú o de otra religión. En el sur de India hay más personas que son católicos o cristianos, por ejemplo en el área de Goa. Así que tomen esto en cuenta. Como verán, hay bastantes diferencias y pues por área tienen diferentes tradiciones, diferentes culturas, idiomas, religiones, etc. Así que les recomiendo que para empezar vean una película que se llama Two States en Netflix o en cine hindi, que explica un poco de estas diferencias que tienen entre ellos, y les voy a dejar por aquí la lista de videos de películas indias que ayudan un poco pues ya a empaparse de este maravilloso país. El punto número 2 que les recomendaría empiecen a conocer es sobre la familia de su novia o su novio. Y esto porque obviamente no creo que puedan conocer ya tan rápidamente a la familia ni hablar con ellos, pero sí pueden empezar a preguntarles cómo es su familia, cómo son sus papás. Y esto es importante porque para la cultura india la familia es muy importante, especialmente la opinión de los padres, y esto hará muchas veces que influyan en las decisiones de la persona. Y también es importante saber qué tipo de familia pues tiene su novia o su novio, porque puede ser que tenga una familia bastante cerrada, muy tradicional, y en ese caso va a ser bastante difícil que acepten a una persona que no sea de su país, que no sea de su región, que no tenga su misma religión. Tal vez incluso ya le hayan arreglado un matrimonio o semi arreglado un matrimonio a su hijo o hija, así que tengan mucho cuidado porque las familias y su opinión es muy importante. Por el otro lado, pues puede ser que la familia sea un poco más abierta y pues primero no le vayan a arreglar el matrimonio a su hijo o hija, y segundo, pues puede ser que sí estén de acuerdo que se case con un extranjero, extranjera, que tenga otra religión, puede ser que sí lo acepten. Así que también depende qué tan cercano sea pues la persona con la que están saliendo a su familia. Si ustedes ven que siempre le consulta a su familia para tomar decisiones o ese tipo de cosas, empiecen a verlo. El punto número 3 que les recomendaría revisen es sobre la religión.
Y esto porque en la India hay muchísimas religiones, pero las principales yo diría que son el hinduismo, el islam, el sikhismo y pues también hay bastantes católicos y cristianos, pero hay otras muchas religiones como Radhaswami, Jain, bueno, muchas, creo que también hay personas budistas, así que esto es un punto que tal vez si ustedes no son de la misma religión que su novio o novia, sí les vaya a traer un poco de conflicto. Y esto les digo porque hay muchas diferencias culturales, pero también que vienen de la religión. Y pues yo les diría que consideren qué tan importante es para ustedes su religión también, porque en el caso de algunas religiones, como por ejemplo el Islam, o sea, si son musulmanes, muy probablemente si su novia o su novio son muy tradicionales, para formalizar la relación o para casarse, por ejemplo, tal vez su familia les exija o les vaya a pedir que se cambien ustedes de religión. No siempre será el caso, habrá familias que no lo hagan y pues también dependerá mucho de qué tan tradicional, qué tan religioso sea la persona con la que están saliendo. El punto número 4 es el matrimonio. Y pues saben que habrá chicos de India que les van a decir muy rápido que las aman y que se quieren casar con ustedes. Y pues puede que en algunos casos sí, pero en otros puede que no. Porque habrá muchas veces que ellos ya tengan un compromiso en India, ya tengan un matrimonio arreglado por sus padres o su familia y solo les estén haciendo perder el tiempo. Así que traten de averiguar y asegurarse de que este no sea el caso para que ustedes tampoco salgan pues lastimadas. También les diría que en realidad cuando ellos hablan en serio del matrimonio es algo muy importante para la sociedad india. Es muy importante casarse en primer lugar, ya no es tan común quedarse soltero porque está mal visto y también las tasas de divorcio son muy bajas allá en India porque cuando te casas allá es para toda la vida y es para aguantar lo que sea porque en su sociedad pues es muy importante el matrimonio. Y tienen diferencias también porque allá no siempre es que el amor ya está cuando te casas. Como contradictoriamente allá todavía existen matrimonios arreglados, pues ellos piensan que a veces el amor viene después cuando ya te casas. Y es por eso que cuando hacen los matrimonios arreglados tratan de ver que sean personas que se vayan a ajustar, que sean parecidos en pues todo nivel educativo, sociocultural, a sus hijos o hijas para que su matrimonio sea exitoso. Así que ven que ellos tienen una cultura diferente y una acepción del amor, del matrimonio y de las relaciones de pareja muy distintas a la sociedad que nosotros vivimos, a la cultura occidental. Y el último punto que les quería mencionar es sobre la comida. Aunque este punto parezca un poco irrelevante, créanme que es importante porque dependiendo de qué parte de la India sea su novio o su novia, pues la comida es muy distinta. No es para nada parecida, va a tener sabores y especias muy diferentes. Pero en general, por ejemplo, les cuento que mi esposo es del norte de India y ellos tienen platos muy ricos, pero son bastante condimentados y muy picantes, que para mí fue difícil porque yo no estoy acostumbrada a ese tipo de comida. Así que por ahí vienen también algunas cosas y diferencias. Por ejemplo, también puede ser que si su novia o novio sea de religión hindú o Radhaswami o Jain, puede que sean vegetarianos o veganos. Así que ese es un punto también a considerar que pues tal vez les vaya a traer alguna diferencia y va a cambiar un poco sus hábitos. Y bueno, queridas amigas, eso es un poco de lo que les pondría a contar de mi experiencia personal y pues sí les diría que se den un tiempo para conocer a la persona con la que estén saliendo, no se apresuren y no pues se ilusionen desmesuradamente. Hay que conocer a la persona y tener también el entendimiento de que es una persona de otro país con una cultura muy diferente y vamos a tener diferencias. Pero hay que tener apertura y también les diría
que no se puede decir que una persona de India es de esta u otra forma porque eso no se puede hacer. Cada persona es distinta, cada relación será distinta. Así que pues deseen la oportunidad, pero también sean cautelosos. Les pido que me ayuden con un like y suscribiéndose al canal y espero que si tienen alguna duda o comentario pues me lo hagan saber, que trataré de responderles muy pronto. Un abrazo, mucha suerte y namaste.